Muy bien. Derrame pleural. La pleura, recuerden que es un espacio virtual que está entre caja torácica y pulmones. Ese espacio tiene cerca de 15 ml de líquido. El líquido pleural es un trasudado del plasma. Es un líquido bajo en proteínas, bajo en LDH, que es deshidrogenasa láctica, con un pH alcalino, y la glucosa normal es similar a la glucosa sérica. Aquí los pacientes van a tener una glucosa similar a la glucosa normal. La pleura recubre parénquima pulmonar, mediastino, diafragma y la parte interior de la caja torácica. Tengo la pleura parietal, aquí, y la pleura visceral. La pleura parietal tapiza el interior de la cavidad torácica en toda su superficie. Entre ambos está la cavidad pleural, que apenas tiene, más por mucho, 15 ml de líquido. ¿De dónde vienen esos 15 ml? Parte viene de los capilares de la pleura parietal, que envían líquido, que recuerden que es trasudado, del espacio intersticial del pulmón, un poco a través del peritoneo y se reabsorbe por los linfáticos. De esta forma está en constante producción y reabsorción. Por eso, cuando alguien tiene más líquido de lo normal en cavidad pleural, debemos hacerme una pregunta. ¿Por qué? ¿Será que tiene aumento en la presión de los capilares pulmonares? ¿O tiene algún patrón obstructivo en los linfáticos? ¿O tiene algún proceso inflamatorio en pulmón o en pleura que me va a causar líquido? ¿O aumenta la cantidad de líquido en peritoneo, que hace que pase líquido de peritoneo a esa cavidad pleural? Hay varios mecanismos involucrados. Uno, aumento de la presión hidrostática en la microvasculatura pleural. El ejemplo clásico es insuficiencia cardíaca. Aumento de presión hidrostática se ve en insuficiencia cardíaca, ya que aumenta la presión en los capilares pulmonares. Disminución de la presión oncótica intravascular, el ejemplo clásico es síndrome nefrótico y cirrosis. Entonces, menos presión oncótica, síndrome nefrótico y cirrosis. Ambas tienen menos proteínas. El síndrome nefrótico porque se pierden proteínas por la orina. Y la cirrosis porque disminuye la síntesis de albúmina debido a disfunción hepática. Luego está aumento de la negatividad de la presión intrapleural o aumento de la permeabilidad capilar. El aumento de la permeabilidad cuando hay daño. Aquí ya no es trasudado. Por ejemplo, en estas dos, trasudado. En esta sería un exudado porque hay daño, neoplasias, infecciones, enfermedades autoinmunes son un claro ejemplo. Luego está por obstrucción del drenaje linfático. También esto se da por neoplasias, usualmente linfomas. Luego paso del líquido peritoneal a través de linfáticos o por diafragma, que esto es cuando hay ascitis. La ascitis yo la miro usualmente en cirrosis, es de las causas más importantes. Y rotura de vasos o conducto torácico muchas veces es por traumas o también por neoplasias, que pueden causar metástasis y lesiones. Trasudado se refiere al líquido que es bajo en proteínas. Es un líquido color amarillo claro, que puede deberse a que aumenta la presión hidrostática o disminuye la presión coloidosmótica o una presión intrapleural negativa. Aquí la cantidad de proteínas es menor que la del plasma y no tiene marcadores de inflamación. Eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo saque líquido de pleura va a tener pocos marcadores inflamatorios.
La presencia de esto implica que el problema en sí no es la pleura, sino que son otras patologías que entre sus manifestaciones hacen derrame pleural. Exudado. Aquí está dañada la pleura. Esto aumenta la permeabilidad capilar. ¿Y qué pasa? Pasan proteínas, o sea que este líquido es rico en proteínas. Puede haber células inflamatorias. Puede haber neutrófilos, puede haber también linfocitos, todo depende de la causa. ¿Qué tienen en común todas las causas que me causan un líquido rico en proteínas? Eso caracteriza el exudado. Luego está el hemotórax. Hemotórax es que se acumula sangre en espacio pleural. Luego está el quilotórax. Acumula líquido quiloso en espacio pleural. Líquido quiloso como si ustedes sacaran mantequilla. Al sacar el líquido lo van a ver todo grasoso. Y sangre, obviamente. Lo que van a ver es sangre cuando saquen el líquido de cavidad pleural. Derrames por trasudado. O sea, donde no hay inflamación, insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, diálisis, hiperminemia, atelectasias. Las atelectasias son colapsos de un segmento alveolar, obstrucción de la vena cava superior, atrapamiento pulmonar, sarcoidosis, diálisis, mixedema, que estos se ven los hipotiroideos, fuga de líquido cefalorraquídeo. Esto es cuando un paciente tiene ventriculomegalia y el paciente tiene hidrocefalia, colocan una valvulita en los ventrículos. Esa valvulita va con un tubito que lleva hacia cavidad abdominal. Ya sea por traumas o por algún problema en el procedimiento, puede ser que termine en pleura. Urinotórax, como el nombre lo dice, puede ser por una patología, por un trauma, por ejemplo, que haya daño en los uréteres y se libere orina a cavidad abdominal y de esta pase a cavidad torácica. También hipertensión arterial pulmonar, embolia pulmonar, enfermedad pericárdica o cuando se coloca un catéter extravascular, usualmente por vía subclavia o por vía yugular anterior o posterior, y este termina en pleura en lugar de la subclavia o la yugular. Exudado. Recuerden, exudado implica inflamación, o sea, el problema está en el parénquima. Hay algo que me está dañando la pleura. Está un problema que me daña la pleura y eso me va a causar un líquido rico en proteínas. Puede ser por causas infecciosas. Neumonías es un ejemplo clásico, los derrames paraneumónicos, derrames por tuberculosis, cuando hay tuberculosis pleural, menos frecuente, infecciones por hongos. Luego está neoplasias, por ejemplo, un paciente que pierde peso, fumador, dificultad respiratoria, y yo evalúo y encuentro derrame pleural unilateral, eso va con una neoplasia. Y cuando saco el líquido sale sanguinolento, es altamente probable que sea neoplasia. Luego están derrames paraneoplásicos, pleuritis reactiva por cáncer de pulmón, obstrucción de las vías cerebrotelectáceas, pleuritis por radiación. Aquí son las patologías externas que tienen como manifestación derrame pleural de tipo exudado. Puede ser por una neumonía subyacente, que es derrame paraneumónico, por trombombolia pulmonar, por enfermedades abdominales que me causan inflamación del diafragma y por ende pueden afectarme la pleura del lado que está concomitante. Por ejemplo, cuando hay derrame pleural por pancreatitis, va a ser del lado izquierdo. Si es por absceso hepático o colecistitis, va a ser del lado derecho. Si es por varices, pues puede ir para un lado o puede ser bilateral. Luego está por lesiones cardíacas, incluido infarto agudo de miocardio, es bastante raro. Ginecológico por estimulación ovárica, síndrome de Meigs, endometriosis, complicaciones del parto, bastante raro. La
enfermedades vasculares del colágeno bien frecuentes. Artritis reumatoide, lupus, entre sus manifestaciones tienen pleuritis. Se inflama la pleura por anticuerpos o por complejos antígeno-anticuerpo y me ocasiona derrame pleural. Luego tengo síndrome de Sjögren, fiebre mediterránea familiar, granulomatosis. Y por último, algunos fármacos. Esto es más raro todavía. En lo personal nunca he visto derrame pleural por fármacos. Unitofurantoína, dantoleno, interleucina, methotrexate, fenitoína, beta-bloqueadores. Son causas ya bien raras. ¿Cuáles son los problemas del derrame pleural? Me va a causar un patrón restrictivo, porque el paciente lo que va a tener es disminución de la expansibilidad torácica. El derrame me va a causar problemas en los movimientos respiratorios. El pulmón es envuelto por líquido, entonces disminuye la expansibilidad. Y los pacientes, dependiendo de la severidad, pueden hacer hipoxemia, sobre todo cuando son derrames del 50, 75 o 100%. Un derrame pleural pequeño me puede causar síntomas, pero difícilmente hipoxemia. Ya si yo encuentro hipoxemia en un paciente por derrame pleural, esto es bastante grande. Cuando hay mucho líquido, puede invertir la cúpula diafragmática. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la cúpula diafragmática está alterada, mi inspiración disminuye y por lo tanto la ventilación pulmonar disminuye aún más. Y como se está llenando de líquido la pleura, esto expande la caja torácica. Entonces acorta los músculos inspiratorios. ¿Qué va a pasar? Inspiro menos. Si inspiro menos, meto menos volumen y sufro más hipoventilación. A medida se llena la cavidad pleural de líquido, la presión intratorácica disminuye. La presión negativa intratorácica disminuye. Recuerden que para que entre volumen, por lo menos debe estar menos 4 milímetros de mercurio. Aquí ya no está negativa, sino que se vuelve positiva. Por lo tanto, al volverse positiva, yo no puedo inspirar. No sé, veo que tengo diferentes problemas para inspirar. Un diafragma aplanado, hemitórax, aumentado de volumen con menos músculos respiratorios, presión intratorácica positiva. Todo esto me disminuye la ventilación. Es interesante que el líquido se mueve con el cuerpo. Por ejemplo, si estoy en decúbito supino, el paciente va a sentir que se ahoga porque todo el líquido está cubriendo los pulmones. Cuando se pone de pie, el líquido va hacia abajo. Entonces, el paciente siente mejoría. Por eso los pacientes con derrame pleural les pueden decir que tienen ortopnea, que es disnea de decúbito supino, que al acostarse sienten que se ahogan y que duermen mejor sentados. Aquí la excepción es cuando hay inflamación severa. Puede haber un punto que haya tanta inflamación que el líquido pleural esté en parches que están pegados por pleura debido a que está sumamente inflamada. Por ejemplo, en tuberculosis, en neumonías graves, cuando ya hay empiema, donde hay pus dentro de cavidad pleural. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Tienen disnea, tos y dolor torácico. El dolor torácico es punzante, se da durante la inspiración. Cuando el paciente inspira, siente que algo le punza, porque al expandirse la caja torácica, el líquido que está le va a causar irritación en la pleura. Recuerden que el parénquima pulmonar en sí no duele, lo que duele es la pleura. El dolor puede irse hacia la espalda, pero siempre va a estar del lado afectado. El paciente me va a decir, doctor, fíjese que cuando yo meto aire del lado derecho, siento que algo me punza, entonces me para la respiración. Al decir eso, yo presumo que ya tiene un problema en pulmón derecho.
Recuerden que la pleura es parte de las vías aferentes del centro de la tos. Por lo tanto, en la mayoría de causas de derrame pleural puede haber tos seca. Si la tos es húmeda y tiene derrame pleural, pues la humedad de la tos se da por daño en parénquima o en bronquiolos o bronquios. No se da por daño en la pleura. O sea, la tos por la irritación pleural es seca. Y la disnea es proporcional a la cantidad de líquido. Mayor cantidad de líquido pleural más disnea. Si el paciente me dice que estando sentado se siente agotado, eso implica que tiene bastante líquido pleural. Es importante para buscar la causa, ver antecedentes del paciente, a la auscultación cardíaca, buscar frote pleural. El flote pleural es un ruido patológico que se da durante la respiración por el choque de la pleura. Los espacios intercostales pueden estar protuidos en derrames grandes y los pacientes van a tener abolición de los ruidos respiratorios en la zona afectada. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ausculto las partes donde hay derrame pleural, no escucho nada. El parénquima que está intacto, que no está sufriendo derrame pleural, hiperventila. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo derrame pleural derecho, en mi tórax derecho, el lado derecho yo no voy a auscultar nada. Pero en el lado izquierdo yo puedo escuchar mayor cantidad de ruidos debido a que el pulmón izquierdo trata de compensar. Al examen físico, los hallazgos son visibles cuando la cantidad de líquido es mayor de 300 ml. Una de las características es matidez. Hablábamos que la percusión lo normal es resonante. Nuevamente, eso es resonante. Matidez implica que al percutir hay algo sólido. Eso es mate. Resonante. La matidez implica que hay algo que me está obstruyendo el paso de ruidos de pulmón hacia la parte externa. En este caso es por líquido pleural. Cuando intentamos escuchar los pulmones, no se escucha nada, porque el líquido pleural interfiere en los ruidos respiratorios normales. Además, recuerden que no se está expandiendo el pulmón, por lo tanto es bien difícil que genere ruidos respiratorios. Para diferenciar si es exudado de trasudado, están los criterios de Light. Los criterios de Light implican que el paciente, si están presentes, tiene exudado. Lo que evalúo es las proteínas del líquido pleural entre las proteínas séricas. Evalúo la deshidrogenasa láctica o LDH del líquido pleural sobre la deshidrogenasa láctica sérica. Aquí falta una C sérica. Cuando la relación de estas más de 0.6 va para exudado. Cuando la relación de proteínas del líquido pleural sobre proteínas séricas más de 0.5 va para exudado. Para hacerlo con ejemplos, llega un paciente con tos, disnea y fiebre. Yo sospecho que puede tener neumonía. Evalúo pulmones y veo que le duele el pulmón derecho cuando inspira y no tiene ruidos y está mate. Sospecho derrame pleural. Para confirmar, saco una muestra de líquido. Con esta muestra de líquido, lo que voy a encontrar en el paciente es que va a tener gran cantidad de proteínas. Entonces saco el líquido y encuentro 3.5 de proteínas en líquido pleural. Le mido las proteínas en sangre y encuentro 4. Entonces dividimos 3.5 entre 4 da 0.8. 0.8 implica que tiene derrame y que tiene exudado. Luego mido la LDH en líquido pleural y tiene 300. Y a nivel sérico tiene 250. 300 entre 250 tiene 1.2. Eso implica que tiene exudado. Y si no, simplemente mido la LDH del líquido pleural. Si es 2/3 del límite superior normal para el suero, también va para exudado.
Tanto el LDH como proteína va para exudado. Trasudado es cuando ninguno de estos está presente. ¿Estamos claros? Exudado indica que están presentes. Otros aspectos que se evalúan es el líquido si es transparente, ceroso, amarillo claro, si es hemorrágico, purulento, turbio, marrón o lechoso blanco. Transparente va con trasudado. Hemorrágico, sangre. Turbio, sudado. Igual que marrón y purulento, pues no hay mucho que decir, o sea, es pus. Lechoso va con kilotórax, o sea, que hay gran cantidad de triglicéridos. Luego está las células. El líquido normal, pleural, es pobre en células, no tiene muchas células. Cuando te encuentro neutrófilos, hay inflamación, puede ser neumonía, puede ser una vasculitis. Cuando hay linfocitos, puede ser tuberculosis o neoplasias. Y luego está, si igualamos la cantidad de proteínas, si el LDH más de 1000, definitivamente va para exudado. Glucosa baja es malo, implica que hay compromiso serio. pH ácido, malo. Tanto la glucosa baja como pH ácido puede ser indicación de un tubo de toracotomía, porque el líquido está tan inflamado que me puede causar serias complicaciones. Elevación de amilasa va con exudado. Y esto usualmente se ve en pancreatitis. Adenosín desaminasa lo miro en tuberculosis y neoplasias. Triglicéridos altos lo miro en kilotórax. Y por último, la radiografía de tórax. Cuando yo movilizo al paciente, el líquido se va a mover con los cambios de posición. Esto me sirve si yo sospecho que el paciente tiene algún proceso tumoral o pienso que es una masa y me deja la duda si será una masa o derrame. Las masas no se van a mover. ¿El líquido de derrame? Sí.